El Bhagavad Gita, versión en español de la traducción original del sánscrito al inglés que realizó Paramahansa Yogananda. Capítulo 6. El refugio permanente en el espíritu por medio de la meditación yógica. La verdadera renunciación y el verdadero yoga dependen de la meditación. El bendito Señor dijo: es un verdadero renunciante y también un verdadero yogi aquel que ejecuta las acciones prescritas y las acciones espirituales, karyam y karma, sin desear sus frutos, mas no quien lleva a cabo ninguna ceremonia del fuego, sacrificio. Comprende, oh Pandava, Arjuna, que aquello que las escrituras denominan renunciación es lo mismo que el yoga, pues quien no ha renunciado al motivo egoísta, sankalpa, no puede ser un yogi. Para el muni que desea lograr la ascensión, se dice que su senda es la actividad meditativa, karma, que conduce a la unión divina, yoga. Y cuando ha dominado este yoga, se dice que su senda es entonces la inacción. Se afirma que ha alcanzado la absoluta unión del alma con el espíritu, aquel que ha superado el apego tanto a los objetos de los sentidos como a la acción y que está libre de los designios instigados por el ego. La transformación del pequeño ser, el ego, en el ser divino, el alma. Que el hombre eleve el ser, el ego, por medio del ser, que el ser no se degrade, envilezca a sí mismo. En efecto, el ser es su propio amigo y el ser es su propio enemigo. Para aquel cuyo ser, el alma, ha conquistado el ser, el ego, el ser es el amigo del ser. Mas, en verdad, el ser se comporta hostilmente como un enemigo con el ser que no se ha doblegado. El sereno sabio, que ha logrado la victoria sobre el ser, el ego, se halla siempre afianzado en el ser supremo, el espíritu. Ya se encuentre ante el frío o el calor, el placer o la aflicción, el elogio o la censura. Se afirma que está unido de modo indisoluble al espíritu, aquel yogi que se halla felizmente absorto en la verdad y en la realización del ser. Inmutable, conquistador de los sentidos, considera de igual valor un terrón, un guijarro o una pepita de oro. Es un yogi supremo aquel que contempla en forma ecuánime a todos los hombres, benefactores, amigos, enemigos, extraños, mediadores, personas odiosas, parientes, virtuosos e impíos. Consejos de Krishna para practicar con éxito el yoga. Libre de los deseos persistentes y de las ansias de posesión, con el corazón, las olas del sentimiento, bajo el control del alma, mediante métodos yógicos de concentración, retirado en soledad en un lugar tranquilo, el yogi debe tratar constantemente de unirse con el alma. El asiento del yogi colocado en un lugar limpio debe ser firme, no inestable, ni muy alto ni muy bajo. Se cubrirá primero con hierba kusha, luego con una piel de ciervo o de tigre y después con una tela. Sentado en ese asiento, con la mente concentrada en un punto y poniendo bajo control los sentidos y las actividades de la facultad imaginativa, chitta, el sentimiento, el poder de la visualización, habrá de practicar el yoga para purificarse, manteniendo con firmeza la columna vertebral, el cuello y la cabeza en posición erguida e inmóvil. El yogi enfocará la mirada en el punto donde comienza la nariz, el entrecejo.
entrecejo y no mirará en ninguna otra dirección. Con serenidad y sin temor alguno, con perseverancia en la práctica de brahmacharya, con la mente bajo control, con los pensamientos centrados en mí, el yogi debe sentarse y meditar en mí como su meta final. El yogi que se gobierna a sí mismo, que controla por completo su mente y de ese modo mantiene su alma absorta en la unión meditativa con el espíritu, alcanza la paz de mi ser, el nirvana final, la liberación. Oh Arjuna, ni el que come en exceso ni el que come muy poco, ni el que duerme demasiado ni el que duerme escasamente, alcanzan el éxito en el yoga. Aquel que come, se relaja, trabaja, duerme y permanece despierto con la apropiada regularidad, descubrirá que el yoga es el destructor del sufrimiento. ¿Cómo lograr el dominio de sí mismo y el control de la mente? Cuando el chitta, sentimiento, se halla por completo subyugado y calmadamente establecido en el ser, se dice que el yogi liberado así del apego a todo deseo está unido a Dios. El símil de una llama que no oscila en un lugar a resguardo del viento puede emplearse para hacer referencia al yogi que ha conquistado el sentimiento, chitta, mediante la práctica de la meditación en el ser. El estado de perfecta tranquilidad del sentimiento, chitta, que se logra a través de la meditación yógica, en el cual el yo, el ego, se percibe a sí mismo como el ser, el alma, y se halla satisfecho, fijo, en el ser. El estado en que el inmensurable gozo que trasciende los sentidos llega a ser conocido por la inteligencia intuitiva que ha despertado y en el cual el yogi permanece entronizado para nunca más ser apartado de él. El estado que, una vez descubierto, el yogi considera como el más valioso de todos los tesoros, pues establecido allí, él se torna inmune incluso a la más intensa aflicción. Ese estado se conoce como yoga, el estado exento de dolor. La práctica del yoga debe, por lo tanto, llevarse a cabo con determinación y con una actitud invulnerable al desaliento. Abandona sin excepción todo anhelo que surja de los sankalpas, forjar planes egoístas, y concentrando la mente, controla por completo los órganos y facultades sensoriales y su contacto con los ubicuos objetos de los sentidos. Con el discernimiento intuitivo, saturado de paciencia, liberando la mente de todo pensamiento y manteniéndola absorta en el alma, el yogi alcanzará en forma paulatina el estado de serenidad. Toda vez que la voluble e inquieta mente se extravíe, cualquiera que sea la razón, debe el yogi retirarla de las distracciones y volverla a poner bajo el exclusivo control del ser. El yogi que ha logrado aquietar la mente y controlar las pasiones por completo, liberándolas de toda impureza, y que es uno con el espíritu, en verdad, ha alcanzado la bienaventuranza suprema. El yogi, libre de toda impureza y que consagra incesantemente el ser a la actividad del yoga, la unión divina, logra con facilidad la bendición de fundirse de continuo en el espíritu. Con el alma unida al espíritu mediante el yoga, percibiendo la misma esencia en todas las cosas, el yogi contempla su verdadero ser, unido al espíritu, en todas las criaturas y a todas las criaturas en el espíritu. Aquel que me ve en todas partes y contempla todo en mí, nunca me pierde de vista y yo jamás le pierdo de vista a él. Permanece por siempre conmigo
aquel yogi que, sea cual sea su modo de existencia, está anclado en la unión divina y percibe que yo me encuentro en todos los seres. Oh Arjuna, el mejor de los yogis es aquel que siente, como si fuese propio, el sufrimiento o el placer de los demás. La promesa del Señor. El yogi que persevera conquista finalmente la victoria. Arjuna dijo: Oh Mandusudana, Krishna, debido a mi inquietud, no percibo el efecto perdurable del yoga de la ecuanimidad que me has relatado. En verdad, la mente es inestable, turbulenta, poderosa y obstinada. Oh Krishna, considero que la mente es tan difícil de dominar como el viento. El bendito Señor dijo: Oh Mahabaho, guerrero de brazos poderosos, Arjuna, sin duda alguna, la mente es voluble y muy ardua de gobernar, pero a través de la práctica del yoga y el desapasionamiento, oh hijo de Kunti, Arjuna, la mente puede, no obstante, ser controlada. Esta es mi promesa. Aunque para el hombre indisciplinado la meta del yoga es difícil de alcanzar, aquel que se domine a sí mismo, esforzándose mediante los métodos apropiados, la logrará. Arjuna dijo: Oh Krishna, ¿qué le ocurre a la persona que no tiene éxito en el yoga? Aquella que con devoción se ha esforzado por meditar, pero ha sido incapaz de controlarse porque su mente se distrae sin cesar durante la práctica del yoga. Perece el yogi como una nube que se disipa si no encuentra el camino hacia Brahman, espíritu, y como consecuencia carece del refugio divino y se hunde en el engaño al desviarse de ambos senderos, el de la actividad correcta y el que conduce a la unión con Dios. Te ruego aclarar para siempre todas mis dudas, oh Krishna, pues solo tú puedes desvanecer mi incertidumbre. El bendito Señor dijo: Oh Arjuna, hijo mío, el que lleva a cabo buenas acciones jamás sufre destrucción, bien sea en este mundo o en el más allá. El infortunio no se abate sobre él. El yogi que ha caído consigue entrar al mundo de los virtuosos y permanece allí durante muchos años. Posteriormente renace sobre la tierra en un hogar bueno y próspero. O puede reencarnarse en una familia de yogis iluminados. Pero en verdad, tal nacimiento es muy difícil de lograr. Allí, oh Arjuna, recobra el discernimiento yógico adquirido en su anterior existencia y se esfuerza con mayor ahínco por alcanzar el éxito espiritual. El poder de la práctica previa del yoga es suficiente para impulsar al yogi en su senda ascendente. Incluso un entusiasta estudiante del mero yoga teórico se encuentra mucho más avanzado que quien solo lleva a cabo los ritos externos de las escrituras. Siguiendo diligentemente su sendero y habiéndose perfeccionado mediante los esfuerzos realizados a lo largo de muchos nacimientos, el yogi se purifica de todo pecado, imperfección kármica, y finalmente conquista la suprema bienaventuranza. El yogi es superior a los ascetas consagrados a la disciplina corporal, superior incluso a quienes siguen la senda de la sabiduría o la senda de la acción. Sé tú, oh Arjuna, un yogi. A aquel que con devoción permanece absorto en mí, con su alma inmersa en mí, le considero entre todos los yogis como el más equilibrado. Capítulo 7. La naturaleza del espíritu y el espíritu de la naturaleza. Escucha cómo podrás conocerme. El bendito Señor dijo: Oh Partha, Arjuna, con la mente absorta en mí, refugiándote en mí y siguiendo el sendero del yoga,
Escucha cómo podrás conocerme sin la menor duda y plenamente, con todos mis atributos y poderes. Te expondré sin omisión alguna tanto la sabiduría teórica como esa sabiduría que sólo puede captarse mediante la percepción intuitiva. Una vez que logres dicho conocimiento, no habrá nada en este mundo que ignores. Entre miles de hombres, tal vez uno se esfuerza por conquistar la meta espiritual. Y entre aquellos sinceros y bienaventurados buscadores que con perseverancia procuran alcanzarme, quizás solo uno me percibe como soy. Prakriti, la naturaleza dual del espíritu en la creación. Mi naturaleza manifestada, Prakriti, consta de 8 aspectos: tierra, agua, fuego, aire, mente sensorial, manas, inteligencia, buddhi, y egoísmo, ahamkara. Esa es mi naturaleza inferior, apara prakriti. Mas comprende, oh guerrero de brazos poderosos, Arjuna, que mi naturaleza superior y diferente para prakriti es el jiva, la autoconciencia y el principio vital que sostiene el cosmos. Debes saber que mis dos naturalezas, la prakriti pura y la impura, constituyen la matriz que da origen a todos los seres. Soy el progenitor y también el destructor del cosmos entero. Como el creador sostiene la creación. Oh Arjuna, nada hay superior a mí ni más allá de mí. Todas las cosas, criaturas y objetos, se hallan en mí enlazadas como las gemas de un collar ensartadas en un hilo. Oh hijo de Kunti, Arjuna, yo soy la fluidez de las aguas, yo soy el resplandor de la luna y del sol, yo soy el Om, Pranava, de todos los Vedas, el sonido del éter y el valor del hombre. Yo soy la saludable fragancia que emana de la tierra. Soy la luminosidad del fuego, la vida de todas las criaturas y la autodisciplina de los anacoretas. Comprende que soy la eterna simiente de todas las criaturas. Oh hijo de Prita, Arjuna, soy el entendimiento del inteligente, el radiante esplendor de los seres animados. Entre los poderosos, oh el mejor de los bharatas, Arjuna, soy el poder que está libre de cualquier anhelo y apego. En el hombre soy aquel deseo que se halla en armonía con el Dharma, la rectitud. Has de saber que todas las manifestaciones de sattva, el bien, rayas, la actividad, y tattvas, el mal, emanan de mí. Aunque ellas están en mí, yo no estoy en ellas. La hipnosis cósmica, Maya, y cómo trascenderla. El mundo de los seres mortales se encuentra engañado por el triple aspecto de la naturaleza y por eso no me percibe, pues yo soy inmutable y estoy más allá de todas las cualidades. Difícil es, en verdad, trascender la influencia de mi divina hipnosis cósmica, imbuida de las 3 cualidades. Solo aquellos que toman refugio en mí, el hipnotizador cósmico, logran liberarse del poder del engaño. Carentes del discernimiento que Maya, la ilusión, les ha arrebatado, los hombres inferiores que hacen el mal y actúan erradamente a causa de su insensatez, siguen la senda de los seres demoníacos y no toman refugio en mí. Los afligidos, los que van en pos de la sabiduría, los que anhelan el poder aquí y en el más allá, y los sabios, oh Arjuna, constituyen 4 clases de hombres justos que me buscan.
Entre ellos sobresale el sabio que permanece siempre fiel y concentrado en la devoción. Yo soy sumamente amado por el sabio y él es sumamente amado por mí. Todos ellos, los hombres que pertenecen a las 4 clases, son nobles, pero al sabio le considero, en verdad, como mi propio ser. Él se halla firmemente establecido solo en mí como su meta suprema. Después de numerosas encarnaciones, el sabio toma plena conciencia de esta verdad. El Señor es omnipresente y de ese modo llega a mí. No es fácil encontrar un hombre dotado de semejante iluminación. ¿A qué Dios debe adorarse? Impulsado por sus propias inclinaciones, anulado su discernimiento a causa de este o aquel anhelo, y siguiendo este o aquel precepto de algún particular culto, el hombre busca a los dioses menores. Cualquiera que sea la personificación, una encarnación divina, un santo o una deidad, que el devoto se esfuerce fielmente en adorar, soy yo quien torna inquebrantable su devoción. Absorto en esa devoción y concentrado en adorar esa personificación divina, el devoto obtiene así los frutos de sus anhelos. Sin embargo, soy únicamente yo quien en verdad le concede esos logros. Mas los hombres de escaso entendimiento, que adoran a los dioses inferiores, reciben resultados limitados. Quienes adoran a las deidades son atraídos hacia ellas. En cambio, mis devotos vienen a mí. Los hombres que carecen de sabiduría imaginan que yo, el inmanifestado, me encarno como un ser mortal que toma forma, pues no comprenden mi insuperable estado trascendental, mi indescriptible naturaleza inmutable. ¿Cómo percibir el espíritu oculto tras las oníricas sombras de la naturaleza? Aparentemente eclipsado por mi propia yoga maya, la ilusión que surge de las 3 cualidades de la naturaleza, permanezco invisible para el hombre. Este desconcertado mundo no me conoce a mí, el ser sin origen, el imperecedero. Oh Arjuna, yo conozco a todas las criaturas del pasado, del presente y del futuro. Sin embargo, nadie me conoce a mí. Oh descendiente de Bharata, fulminador de los enemigos, Arjuna. Al momento de nacer, todas las criaturas se hunden en la ilusoria ignorancia, moca, a causa del engaño originado por los pares de opuestos que surgen del deseo y de la aversión. Pero los hombres virtuosos, expiados ya sus pecados y libres de la ilusión nacida de los pares de opuestos, me adoran incesantemente. Quienes aferrados a mí buscan liberarse de la decrepitud y de la muerte, conocen a Brahman, el absoluto. La omnipresencia de la Dhyatma, el alma como manifestación del espíritu, y todos los secretos relativos al karma. Aquellos que, con el corazón unido al alma, me perciben en el adibhuta, lo físico, el adivaiva, lo astral, y el adiyana, lo espiritual, continúan percibiéndome incluso en la hora de la muerte. Capítulo 7. El absoluto imperecedero más allá de los ciclos de creación y destrucción. Las manifestaciones del espíritu en el macrocosmos y en el microcosmos. Arjuna dijo: «Oh, el mejor de los purushas, Krishna, te ruego me digas qué es Brahman, el espíritu».
que es el adhyatma, la conciencia kutashta que establece a toda manifestación y existe en forma en todos los seres del cosmos, y que es el karma, las acciones cósmicas y meditativas que surgen de Om, que es el adhibhuta, la conciencia inmanente en las criaturas físicas y en el cosmos físico, y que es el adhidaiva, la conciencia que se manifiesta en los cuerpos astrales y en el cosmos astral. Oh destructor del demonio Madhu, Krishna, que es el Adhyana, el supremo espíritu omnisciente y creador. ¿Y de qué modo está el Adhyana presente, como el alma, en este cuerpo? ¿Y cómo, a la hora de la muerte, podrá conocerte el hombre que se ha disciplinado? El bendito Señor respondió: el espíritu supremo e indestructible es Brahman. Su manifestación indiferenciada, como Kutascha Chaitanya o como el alma individual, se denomina Adhyatma. El Om, la vibración cósmica o el Visarga, que da lugar al nacimiento, preservación y destrucción de los seres y sus diversas naturalezas, se llama karma, la acción cósmica. Oh supremo entre los seres encarnados, Arjuna, el adhibhuta es el fundamento de la existencia física. El adhidaiva es el fundamento de la existencia astral. Y yo, el espíritu que mora en el cuerpo y en el cosmos, soy el adhyana, el origen causal, el gran inmolador y conocedor de todo. La experiencia del yogi en el momento de la muerte. Finalmente se une a mi ser quien a la hora de su muerte, al abandonar el cuerpo, piensa solo en mí. Esta es una verdad fuera de toda duda. Oh hijo de Kunti, Arjuna, el pensamiento que una persona abriga en el momento de morir y abandonar el cuerpo determina, por la prolongada fijeza en él, su próximo estado de existencia. Por consiguiente, recuérdame siempre y lucha en la batalla de la actividad. Entrégame tu mente y tu intelecto. De esa manera, sin duda alguna, vendrás a mí. Alcanza al Supremo Señor resplandeciente, oh Partha, Arjuna, aquel cuya mente, estabilizada por el yoga, permanece de manera inamovible con el pensamiento fijo en él. En el momento de la muerte, el yogi alcanza al Supremo Señor resplandeciente si, por medio del amor y el poder del yoga, hace que su fuerza vital penetre por completo en el entrecejo, el asiento del ojo espiritual, y fija la mente de manera inalterable en el ser que, trascendiendo todo engaño ocasionado por la oscuridad, resplandece como el sol. El uno cuya forma es inconcebible, más sutil que el átomo más diminuto, el sostenedor de todo, el gran soberano, eterno y omnisciente. El método para alcanzar al Supremo. Te relataré brevemente el método para alcanzar aquello que los videntes védicos llaman el inmutable, aquello que obtienen los renunciantes libres de todo apego, aquello que desean y para cuyo logro llevan una vida de autodisciplina, aquel que cierra las 9 puertas del cuerpo que confinan la mente en el centro del corazón, que fija en el cerebro toda la fuerza vital y que, de ese modo, se entrega a la continua práctica del yoga, se establece en el Om, la sagrada palabra de Brahman, y se acuerda de mí, el espíritu. En el momento de abandonar finalmente el cuerpo, ese alcanza la meta suprema.
Oh Partha, Arjuna, me encuentra sin dificultad el yogi que es sincero, que me recuerda a diario y sin cesar, con la mente concentrada por completo en mí. Habiendo llegado a mí, el espíritu, mis nobles devotos han alcanzado el éxito supremo y no están sujetos a nuevos renacimientos en este mundo de pesar y transitoriedad. Los ciclos de la creación cósmica. Los yogis que aún no se han liberado del mundo regresan de nuevo al mundo, incluso desde la elevada esfera de Brahma, la unión con Dios en el estado de Samadhi. Pero los que se unen a mí, el espíritu trascendental, ya no experimentan renacimientos, oh hijo de Kunti, Arjuna. Son verdaderos conocedores del día y de la noche, aquellos que comprenden que es el día de Brahma, cuya duración es de 1000 ciclos, yugas, y la noche de Brahma, que también dura 1000 ciclos. En el amanecer del día de Brahma, toda la creación renace y emerge del estado inmanifestado. En el crepúsculo de la noche de Brahma, toda la creación se sumerge en el sueño de lo inmanifestado. Una y otra vez, oh hijo de Prita, Arjuna, la misma multitud de hombres renace irremediablemente. Su serie de encarnaciones concluye con el advenimiento de la noche y comienza de nuevo con el amanecer del día. No obstante, más allá de lo inmanifestado, los estados inmanifestados de la existencia fenoménica, impera el verdadero inmanifestado, el inmutable, el absoluto que permanece invulnerable ante los ciclos de la disolución cósmica. A dicho inmanifestado, el absoluto inmutable se le denomina la meta suprema, mi estado más excelso. Quienes la alcanzan jamás renacen. Por medio de una sincera devoción, oh hijo de Prita, Arjuna, se alcanza el supremo inmanifestado. Solo Él, el omnipresente, es la morada de todas las criaturas. El camino para liberarse de los ciclos de renacimiento. Te daré a conocer ahora, oh el mejor de los bharatas, Arjuna, el sendero que, al transitarse en el momento de la muerte, le confiere al yogi la libertad, y asimismo te mostraré el sendero que conduce al renacimiento. Los que conocen a Dios van a Dios si, en el momento de partir, siguen el sendero del fuego, de la luz, del día, de la mitad luminosa, del mes lunar y de los 6 meses que dura el curso septentrional del sol. Obtiene solo la luz lunar y retorna de nuevo a la tierra, el que sigue el sendero del humo, de la noche, de la mitad oscura del mes lunar y de los 6 meses que dura el curso austral del sol. Estos 2 senderos para abandonar el mundo se consideran eternos. El camino de la luz conduce a la emancipación. El camino de la oscuridad conduce al renacimiento. Ningún yogi que conozca ambos senderos caerá jamás en el engaño de seguir el camino de la oscuridad. Por lo tanto, oh Arjuna, mantente siempre firme en la práctica del yoga. Quien conoce la verdad acerca de estos 2 senderos obtiene el mérito que trasciende cualquiera de los beneficios implícitos en el estudio de las Escrituras, o en la realización de sacrificios, o en la práctica de penitencias, o en el ofrecimiento de dádivas. Ese yogi alcanza su origen supremo. La percepción directa de Dios mediante los métodos del yoga fáciles de practicar.
El bendito Señor dijo: a ti que no expresas crítica alguna, te revelaré el misterio sublime, la naturaleza inmanente y trascendental del espíritu. Por medio de la realización intuitiva de esta sabiduría, lograrás escapar del mal. La realización intuitiva es la reina de las ciencias, el secreto regio, el purificador inigualable, la esencia del Dharma, el deber moralmente correcto del hombre. Es la experiencia directa de la verdad, la iluminación imperecedera que se alcanza a través de métodos del yoga muy fáciles de practicar. Los hombres que no abrigan fe en este Dharma, faltos de devoción a las prácticas que confieren la unión con Dios, no llegan a mí. Oh fulminador de los enemigos, Arjuna, una y otra vez transitan ellos por el sendero del samsara, la sucesión de renacimientos, oscurecido por la muerte. Cómo el Señor impregna la creación entera y sin embargo permanece trascendente. Yo, el inmanifestado, impregno el universo entero. Todas las criaturas moran en mí, pero yo no moro en ellas. Contempla mi divino misterio en el que aparentemente ningún ser se halla en mí, ni mi ser mora en ellos, y no obstante, solo yo soy su creador y preservador. Compréndelo de este modo. Así como el aire se mueve libremente en la infinitud del espacio, Akasha, y tiene su ser en el espacio, pero el aire no es el espacio. Así también tienen su ser en mí todas las criaturas, pero no son yo. Al final de un ciclo, Kalpa, o hijo de Kunti, Arjuna, todos los seres retornan al estado inmanifestado de mi naturaleza cósmica, Prakriti. Al comienzo del siguiente ciclo los hago surgir de nuevo. Al dar nueva vida a Prakriti, emanación de mi propio ser, una y otra vez genero esta miriada de criaturas sujetas todas a las leyes finitas de la naturaleza. Pero estas acciones no me confinan en forma alguna, oh conquistador de la riqueza, Arjuna, pues permanezco por encima de ellas distante y desapegado. Oh hijo de Kunti, Arjuna, es sólo mi presencia fecundante la que ocasiona que la madre naturaleza dé a luz lo animado y lo inanimado. Es por mí, a través de Prakriti, que los mundos giran en ciclos alternantes de creación y disolución. Los hombres ignorantes que olvidan mi naturaleza trascendental, como el hacedor de todas las criaturas, niegan también mi presencia dentro de la forma humana. Tales hombres desprovistos de entendimiento, cuyos deseos, pensamientos y acciones son totalmente vanos, poseen la naturaleza engañosa de los malvados y los demonios. En cambio, los Mahatmas, grandes almas, oh hijo de Prita, Arjuna, en cuya naturaleza se expresan las cualidades divinas, me rinden culto con la mente imperturbable y me conocen como la fuente imperecedera de toda vida. Constantemente absortos en mí, reverenciándome con adoración, firmes y resueltos en alcanzar su noble anhelo, ellos me veneran y alaban por siempre mi nombre. También otros, que llevan a cabo el yana del conocimiento, me adoran a mí, el Señor de cuerpo cósmico, de diversas maneras, primero como el múltiple y después como el uno. Yo soy el rito, el sacrificio, la oblación a los antepasados, la hierba medicinal, el canto sacro, la mantequilla derretida, el fuego sagrado y la ofrenda. Yo soy el padre de este mundo, la madre,
el ancestro, el preservador, el santificador, el objeto omnicomprensivo del conocimiento, el Om cósmico y también la sabiduría védica. Yo soy la meta suprema, el sustentador, el maestro, el testigo, el protector, el refugio y el amigo único. Soy el origen, la destrucción, el fundamento, el reservorio cósmico y la semilla indestructible. Yo prodigo el calor solar, oh Arjuna, y concedo o retengo la lluvia. La inmortalidad soy y también la muerte. Soy el ser, Sat, y el no ser, Asat. El método correcto de venerar a Dios. Quienes son adeptos a los rituales védicos y se purifican de pecado mediante el rito del soma, me adoran a través de yana, sacrificio. Con ello satisfacen su deseo de entrar al cielo. Allí, en el reino sagrado de las deidades astrales, esos devotos disfrutan de los sutiles placeres celestiales. Mas, después de deleitarse en las gloriosas regiones elevadas, tales seres regresan a la tierra cuando se agota su buen karma. Al acatar así las prescripciones de las Escrituras y desear los goces, las recompensas celestiales que las Escrituras prometen, transitan por la senda cíclica entre el cielo y la tierra. A quienes meditan en mí, considerándome lo más elevado, y se mantienen siempre unidos a mí a través de su adoración incesante, yo compenso sus deficiencias y hago permanentes sus logros. Oh hijo de Kunti, Arjuna, incluso los devotos de otros dioses a los cuales les ofrecen sacrificios con fe, me veneran tan solo a mí, aunque no de manera correcta. En verdad soy el Señor único de todos los sacrificios y solo yo los disfruto. Pero ellos, los que veneran mis formas menores, no perciben mi verdadera naturaleza y por lo tanto caen. Los devotos de las deidades astrales a ellas van. Quienes adoran a los ancestros, a los manes van. A los espíritus de la naturaleza van aquellos que los buscan, y en cambio mis devotos vienen a mí. La ofrenda reverente de una hoja, una flor, una fruta o agua que se me hace con intención pura es una oblación devocional que yo acepto. Sean cuales sean las acciones que realices, oh hijo de Kunti, Arjuna, bien se trate de comer o cumplir los ritos espirituales, u ofrecer dádivas o practicar la autodisciplina, conságralas todas como ofrendas a mí. De esta manera, ninguna de tus acciones podrá encadenarte por medio del buen o mal karma. Con tu ser inquebrantablemente anclado a mí por el yoga y la renunciación, lograrás la liberación y vendrás a mí. Soy imparcial con todos los seres. A nadie desprecio y a nadie prefiero. Pero quienes me dan a mí el amor de su corazón están en mí como yo estoy en ellos. Incluso un malhechor consumado que se aparta de todo para adorarme exclusivamente a mí, puede contarse entre los hombres buenos a causa de su virtuosa resolución. Rápidamente se convertirá en un hombre justo y obtendrá paz sin fin. Oh Arjuna, asegúrales a todos que mi devoto jamás perece. Al buscar refugio en mí, todos los seres pueden alcanzar la suprema plenitud, bien sean los que han nacido en el pecado, o las mujeres, o los vaishyas, o los sudras.
cuán fácilmente entonces pueden obtenerme los santos brahmines, conocedores de Dios o Brahma, y los piadosos sabios regios, Raya-rishis. Tú que has entrado a este efímero y desdichado mundo, adórame solo a mí, el Espíritu. Fija en mí tu mente y sé mi devoto. En adoración incesante, inclínate con reverencia ante mí. Fija en mí tu mente y sé mi devoto. En adoración incesante, inclínate con reverencia ante mí. Habiéndote así unido a mí como la meta suprema, tú serás mío.